Tu Tieu les envía un cálido saludo a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tu Tieu les desea a todos un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor suerte. Anteriormente Lin traicionó al tío Tuan, y hoy seremos testigos de las consecuencias. Una tarde gris se vuelve tensa cuando Lin llega a la casa de bambú con una bolsa negra intentando comprar la desaparición de Tutu. Tutu se niega. Uri regresa en el momento crucial. Este es el día en que Lin intenta sobornar y se da cuenta de la amarga verdad al tratar de comprar el amor. Estén atentos, no quiten la vista de la pantalla porque los próximos acontecimientos les sorprenderán. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones, porque lo que viene será aún más interesante. El primer sonido es un golpe agudo cuando la bolsa negra cae sobre la mesa de bambú haciendo que las tazas salten. Dinero. Ese es el peso que Tutu siente antes de verlo. Ella está de pie en la puerta de la casa de bambú, aún con la escoba en la mano, con la tarde gris como un testigo no invitado. Una moto gris está apagada frente a la puerta. La blusa roja oscura de Lin captura la poca luz disponible. Hoy elegimos la paz, dijo Lin sin saludar, sin sonreír. El sonido de sus tacones resuena con fuerza en las piedras. Hay suficiente aquí para que te vayas, dejes a Yuri, dejes tu tierra natal y no mires atrás. El viento mueve las cortinas, las hojas secas crujen en el umbral. Tutu baja la escoba y controla su respiración. Lin no. Te tengo lástima, respondió Lin con tono suave y regular. Llévate el dinero y vete. No intentes entrar en habitaciones que no te pertenecen. No tomo lo que no me pertenece, dijo Tutu. Ni el amor, ni el dinero, ni la confianza. Todos dicen lo mismo, murmuró Lin acercando la bolsa hasta que el dinero fuera suficiente. Sacó el cordón y los billetes de Vietnam comenzaron a caer deslizándose. Los billetes de colores verde y rojo pasaron por la cara de la mesa de bambú, tocando el umbral brillando como escamas de pez en un arroyo seco. El aire parecía detenerse ante ese sonido. «Mira», Lin jadeó. Toda una vida barriendo hojas para cambiarla por una sola tarde. «¿Si mamá Lan merece paz?», preguntó Tutu, sus ojos fijos en los billetes esparcidos por el suelo. «¿Por qué solo la encuentras cuando yo desaparezco?». El color subió por la piel de Lin. «Porque me has quitado lo que era mío», dijo ella mirando a Uri con atención. «Yo construí un orden. Tú lo rompiste». «No he construido nada», dijo Tutu suavemente. «Solo intento no hacerle daño a nadie». «Esa es la mentira más bonita». Lin se acercó más. Su blusa roja brillaba bajo la luz gris. «Me convertiste en una extraña en mi propia casa». Un nuevo sonido respondió a los pasos decididos y a una respiración familiar de la casa. Uri estaba en la puerta, la lluvia oscureciendo su camisa gris con una bolsa de papel llena de comida en las manos. Su mirada se posó en el caos, la bolsa negra, la mandíbula tensa de Lin. «¿Qué haces aquí, Lin?», preguntó él con voz baja y firme. La voz de Lin se iluminó al instante. «Uri, estoy resolviendo un problema. Ella te está dificultando las cosas. Le está haciendo la vida difícil a mamá Lan. Traje dinero para que se vaya sin drama». «Detente». La única palabra cerró la habitación como un cerrojo. «Deja la bolsa. Esto no tiene que ver con la paz. Ella quiere que 22 se vaya para mantener la confianza y los bienes de tía Lan para ella misma». Esas palabras cortaron el aire. Lin se quedó quieta. ¿Qué acababa de decir? «Escuchaste lo que te dije claramente», dijo Uri dando un paso al frente. El suelo crujió bajo sus pies. «Tía Lan es una caja fuerte que tú puedes proteger echando a todos». La sonrisa de Lin se desvaneció afilada como una cuchilla. «Repugnante. He sido leal toda mi vida. He cuidado sus citas, he respondido sus llamadas.
Para ti misma, terminó Uri, su voz suavizándose pero tan cortante como siempre. No por ella. El silencio lo invadió todo, pesado como una manta gruesa. Un billete suelto tocó el tobillo de Tutu. Ella no se movió. «Está más segura conmigo», dijo finalmente Lynn, su voz áspera. «Siempre ha sido así». Miró a Tutu. «Tú traes una historia que ella no necesita. Si crees que ella está más segura contigo, entonces no necesitas que yo desaparezca», respondió Tutu. «No tomaré tu dinero. No me iré solo porque me digas que lo haga». Los dedos de Lynn apretaron la boca de la bolsa suave. «Ambos se arrepentirán». «Los dos váyanse», dijo Yuri. No levantó la voz, la agudizó. Lynn lo miró fijamente por 2-3 segundos. El trueno resonó como un tambor lejano en algún lugar del campo. Lynn enrolló los billetes en la bolsa sin importarle si se arrugaban o no, y salió. La moto gris rugió y luego giró hacia el camino. Su sonido se desvaneció lentamente como un hilo. La lluvia llegó suave y luego firme. Golpeó el techo y atravesó los aleros. Dentro, la casa volvió a respirar. Tutu se arrodilló y empezó a recoger los billetes mojados, colocándolos ordenadamente sobre la mesa, como si estuviera acariciando a un niño con fiebre. «No quiero esto», susurró. «No entre ella y ella. No entre nadie». Yuri se sentó junto a ella, sus manos pasaban los billetes como pequeñas garantías. «No lo causaste tú», dijo él. «La codicia escribe su propia historia y su propio final». Ella levantó la mirada. El dolor era evidente en sus ojos, pero había algo más firme a su lado. Yuri asintió, tiró de la cuerda y apartó la bolsa negra. «No vamos a quedarnos con esto», dijo él, «y no decide nada». La lluvia se intensificó a medida que caía la tarde. Los últimos billetes se secaron en una pila ordenada. La tetera ya se había enfriado. Cuando la última gota de agua emitió un sonido, ambos solo miraron el vapor que ascendía como si las palabras pudieran elevarse con él. «Deberíamos contarle a tía Lan ahora», dijo Tutu al fin, «antes de que alguien cuente su versión. Cuanto más lo dejemos aquí, peor será». Yuri estuvo de acuerdo. Se pusieron los impermeables dejando atrás la casa iluminada, persistente y sincera, y salieron bajo la lluvia. Yuri levantó la bolsa. Tutu metió la mano en la correa de la bolsa, dejando que el peso fuera de los dos. El camino cruzaba entre los árboles de panales y el bambú, pasando por las ventanas cubiertas con la luz verde del televisor. La lluvia suavizaba todo. Las voces, los pasos, los motores. La puerta de la casa de tía Lan estaba abierta. El olor a jengibre y madera húmeda llegaba hasta el umbral. Ella estaba sentada en la mesa con las mangas subidas, la cáscara de pomelo, rodando de su cuchillo pequeño en un círculo que no se rompía. Su mirada pasó de su cabello mojado a la bolsa negra. «¿Qué es esto?», preguntó. Yuri dejó la bolsa en la mesa. El sonido de la bolsa cayendo resonó más fuerte en la habitación ordenada. «Tía Lan», dijo él con voz tranquila. «Lynn vino a nuestra casa. Trajo esto y le dijo a Tutu que me dejara que dejara a tía». El cuchillo se detuvo. Ella deshizo el cordón de la bolsa. Dentro había montones de billetes de Vietnam con los bordes oscurecidos por la lluvia. «Ella dijo que era por lástima», agregó Tutu. «No los toqué». Yuri la detuvo. Tía Lan dejó el cuchillo a un lado, se secó las manos con un paño y miró los billetes como si pudieran confesar algo. «¿Por qué lo hizo Lynn?», preguntó sin acusar, sin sorpresa, solo entrando al fondo del asunto. «Ella piensa que echarlos a ustedes dos hará su vida más ordenada», dijo Yuri, su voz tranquila. «Y mantendrá su confianza donde ella quiera. No es amor. Es como si quisiera poseerte, poseer lo que tienes». Un pequeño músculo se movió en la mejilla de tía Lan. «¿Te amenazó?», le preguntó a Tutu.
Solo fue una orden disfrazada de bondad, respondió Tutu. ¿Y ustedes qué dijeron? Dije que no tomaría el dinero. Dije que si ella realmente confiaba en ella, no tendría que preocuparse por mí. Algo en la mirada de tía Lan se suavizó, pero también se endureció. Ella asintió. Bien, venir a verme fue lo correcto. Ella dobló la bolsa y puso un paño seco encima como una tapa. Guardaré esto esta noche, dijo. Mañana por la mañana invitaré a Lin a tomar té. Vamos a hablar. Puede que ella diga que te está protegiendo, advirtió Yuri. Déjala, respondió tía Lan con un ligero tono en su voz. La verdad tiene paciencia, dura más que las historias bien contadas. Su mirada pasó por Tutu. No te irás solo porque alguien agite dinero, ¿verdad? No, mamá Lan, respondió Tutu suavemente pero claramente. Bien, vayan a casa, duerman, cierre la puerta y mantén tu corazón a salvo. Yo me encargaré de lo que es mío. Le dieron las gracias y se retiraron bajo la lluvia. Su luz brillaba por el peso justo de lo que llevaban consigo. En la puerta Yuri se detuvo. Gracias por escucharme sin juzgar, dijo. Yo sé quién barre el patio cuando estoy enferma, dijo tía Lan cerrando la puerta con la tormenta. Caminaron de regreso a casa bajo una noche que ya había sido lavada. El bambú crujía como una tranquila muestra de acuerdo. En la intersección, Uri tomó la mano de Tutu. Ella dejó que la tomara. ¿Crees que Lin se detendrá ahora?, preguntó ella. Las personas que compran el control rara vez se detienen con el dinero, dijo él. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hicimos hoy, dijo él. Contarle a tía Lan primero. Mantener la honestidad. Permanecer juntos. A lo lejos, una moto rugió. Ambos imaginaron el marco gris de la bicicleta y la luz en los ojos de Lin, cuando la propiedad entró en la habitación como una verdad demasiado afilada para retener. El amanecer teñía de un color pálido el borde de la casa de bambú. La lluvia dejó una franja dorada en el camino. Se vistieron en silencio y comenzaron a regresar a la casa de tía Lan, listos para repetir la verdad si fuera necesario. En la puerta apareció la primera grieta de la mañana. La huella profunda de las ruedas de un coche pesado sobre la arcilla mojada. La puerta principal estaba entreabierta. Voces salían desde adentro, la voz firme de tía Lan y una voz masculina fuerte y educada de una manera que hacía que los hombros de Yuri se tensaran. Él se encontró con la mirada de Tutu. Sea lo que sea que escuchemos, susurró. Nos mantendremos firmes con lo que traemos y con nosotros. Cruzaron el umbral. Afuera, una moto gris estaba estacionada en la curva del camino. La ventanilla bajada, el motor en silencio como un pensamiento aún sin terminar. La sala de estar de tía Lan tenía un aire diferente al de afuera, seco, brillante, ordenado. El hombre sentado frente a ella llevaba un traje claro. La lluvia no se pegaba a él como aceite, el expediente abierto, las páginas como cartas que se desplegaban. Tenía una cara educada de esas que fácilmente se olvidan y una voz que no se puede olvidar. Trabajo de papeleo diario, dijo con el bolígrafo suspendido en el aire. Un pequeño ajuste para que el trabajo de la señora se haga más fácil en caso de enfermedad. Firme aquí, señora Colon, y sus seres queridos no tendrán ninguna carga. La mano de tía Lan colgaba sobre el papel. Esas manos firmes que pelaban frutas y cosían los bordes de la tela. Su mirada era brillante, pero había un pequeño signo de cansancio en la comisura de su boca. Yuri dio un paso al frente. «Buenos días», dijo tranquilo pero con peso. El hombre miró hacia arriba. La sonrisa que apareció rápidamente fue perfecta. «Seguro que eres su nieto», dijo el hombre cálidamente. «Estamos arreglando unos pequeños detalles para la señora Colon. La lluvia hace que un día como este sea más realista». «¿Qué pequeños detalles tiene mi tía con usted?»,
preguntó Yuri. El hombre tocó ligeramente el expediente. Un acuerdo sostenible para asegurar que sus bienes sean cuidados por alguien en quien ella confíe. Nada demasiado dramático. Una moto gris rugió suavemente afuera, estacionándose. Tutu sintió la vibración en el suelo como un segundo latido. ¿Quién lo envió?, preguntó Yuri. Servimos a las familias que buscan orden, respondió el hombre sonriendo más ampliamente. Servimos a las familias que buscan orden. Tialán giró la página hacia Yuri. La primera línea leía como una canción de cuna. La sexta línea tenía dientes transferencia de poder por conveniencia. Un espacio vacío esperaba un nombre, el nombre de Lin. Yuri sintió que la habitación se inclinaba y luego se reorganizaba. No firmamos conveniencias que borran el consentimiento, dijo. Y mi tía lee lo que firma. Por supuesto que ella lee, respondió el hombre con el bolígrafo todavía suspendido, su voz aún suave. No somos ladrones. La moto apagó el motor. La puerta principal respiró y luego se cerró. Lin entró con la ventanilla bajada, el cabello mojado por la lluvia, una camisa roja oscura como vino tinto. Colocó el casco sobre la silla como si hubiera vivido allí. «Mamá», dijo suavemente, una dulzura que hacía que el aire alrededor no estuviera bien. «Llegué temprano para ayudarte con los papeles. Le pedí a señor Kwang que los trajera. Así que la voz de la noche anterior ahora tenía un nombre». Tialán no miró a Lin. Miró el pañuelo cubriendo la bolsa negra sobre la mesa y luego miró a Yuri. «No discutiremos nada hasta que tomemos el té», dijo. «Sirve el té, Lin». La orden cayó con un peso ligero pero firme. Lin se dirigió a la cocina, las tazas de metal resonando sobre la bandeja, su mandíbula tensa. Señor Kwang intentó otra sonrisa. «No hay prisa, pero sería un gesto amable si firmara antes de mi próxima cita». «La amabilidad no pone plazos», dijo Yuri. «La amabilidad odia el drama», replicó el señor Kwang. «Las mañanas lluviosas son buenas para elecciones claras». Se volvió hacia Tialán, nuevamente el bolígrafo tocando ligeramente la línea de la firma. «Usted dijo que estaba cansada, señora. Esto le ayuda a no sentirse abrumada». La palabra «cansada» hizo que un destello de acero apareciera en los ojos de Tialán. «Yo dije que la edad requiere paciencia», respondió sin tomar atajos. El vapor de la cocina se extendió. Lin volvió con la bandeja equilibrada, su rostro tranquilo. Colocó las tazas con dedos cuidadosos, el sonido de la porcelana resonó como un pequeño coro brillante. «Mamá, sabes que siempre me encargo de tus citas», dijo Lin suave como una canasta tejida. «Déjame ocuparme de esto. Es algo cotidiano. Verás que te sentirás más aliviada». Tialán sirvió el té a todos excepto a ella. El silencio tenía el sabor del jengibre y la advertencia. Luego levantó el pañuelo y colocó la bolsa negra sobre la mesa. Cayó con el peso de un martillo. «Esto llegó a la casa de bambú ayer», dijo ella. «Lo trajiste tú, Lin, para que una chica me dejara». El color en el rostro de Lin subió y luego bajó. «Yo solo trataba de evitar conflictos para tener más tiempo para mamá», dijo su voz como un cuchillo. «Ella complicó todo». «El dinero no compra tiempo», dijo Tialán. «Compra máscaras». «Señor Kwang, ¿quién le paga?» «Mi empresa es contratada por familias», dijo él suavemente. «Operamos a través de referencias». «¿Quién lo envió a la puerta de mi casa?» La mirada de Kwang se desvió al lugar más seguro en la sala Lin. «Nos conocimos a través de la comunidad», dijo él. «¿Comunidad?», repitió Tialán como si estuviera saboreando una especia extraña. «¿Y qué nombre está en el lugar para el familiar que apoya?». La sonrisa de Kwang se desvaneció. «Es decisión de ella», dijo. «Ayer», dijo Tialán, su voz tranquila.
Le pedí a la lluvia que limpiara el patio en mi mente. Hoy exijo la verdad. Lynn, ¿estás tratando de protegerme o estás tratando de poseer lo que tengo? La pregunta colgaba entre ellos como una campana que nadie se atrevía a tocar. Los ojos de Lynn brillaron y luego se enfriaron en el mismo suspiro. «He sido tu hija en todo menos en sangre», dijo ella. «He cuidado tus medicinas, tus recibos, tus citas. Sé dónde están las llaves». Uri intervino. Ella volvió a apuntar hacia Tutu barriendo las hojas, yo traigo la casa y porque mamá lo dijo suavemente. ¿Crees que la llevas? El señor Kwang cerró el expediente un poco. Tal vez deberíamos detenernos, dijo. Las emociones están eclipsando la razón. Puedo volver más tarde. No volverás, dijo Yuri no en voz alta pero muy claro. El rostro de Lynn se rompió. No tienes derecho a hablar por esta casa, gritó ella. Lo tengo, dijo Uri. Siempre lo he tenido. La palma de tía Lan se levantó. Toda la sala quedó en silencio. Lo dices porque yo te lo permití, dijo ella sin perder la suavidad. Y cuando dejes de escuchar, también dejarás de hablar aquí. Lynn tragó saliva. Mamá, tengo miedo. Uri dio un giro a la situación. Tienes miedo de perder tu lugar. Tía Lan dijo. Por eso trajiste el dinero para deshacerte de alguien. Ella se giró hacia el señor Kwang y dijo. Y tú trajiste los papeles para deshacer una frontera. El silencio se estiró tenso verdadero. Luego tía Lan empujó la silla hacia atrás y se levantó. Ese pequeño movimiento cambió todo el espacio en la habitación. Mi casa no se ha cansado de mí, dijo ella. Conservo mi nombre con mis propias manos. Si necesito un protector, llamaré a la ley y a la familia para que se sienten a la mesa, no a la calle. Lleva tus papeles y tus palabras cuidadosas, dijo ella. La boca de Kwang se abrió y luego se cerró. Guardó el bolígrafo con orden como alguien que ha practicado retirarse. Si cambia de opinión, yo no lo haré, dijo tía Lan. Kwang echó un vistazo a Lynn. Miró la bolsa luego a los hombros de Yuri. Eligió la puerta. La habitación lo dejó ir. Lo que quedó fue más pesado. «Mamá», dijo Lynn. Su voz ahora era suave como la lluvia con las manos vacías. «Me equivoqué». Tía Lan corrigió. «Tú ya tenías un plan. Un error tropieza. El plan avanza». Las lágrimas se quedaron pero no cayeron. «Mamá siempre la ha querido más», susurró Lynn. La respuesta de tía Lan llegó sin ira. «Yo amo a quien me dice la verdad primero». La bolsa negra yacía entre ellas como un testigo. Tía Lan dobló el pañuelo y empujó la bolsa hacia Lynn. «Toma lo que es tuyo», dijo. «¿Qué no se va?» Lynn no se movió. La blusa clara que llevaba, que antes parecía ligera, ahora se veía de repente pesada. «Si te vas, me arrepentiré», dijo ella. Un destello de su último orgullo brilló. «Nadie conoce esta casa como tú. Entonces sabrás cómo regresar cuando cambies», dijo tía Lan. «Hasta entonces no tendrás mi llave, ni mi cuenta, ni mi nombre». Esas palabras cayeron como clavos colocándose en su lugar. Lynn estiró la mano hacia la bolsa como si pudiera quemarla. Estaba más ligera que ayer, pero de nuevo sentía que pesaba más. Tomó el casco sin mirar a nadie y salió por la puerta. En el umbral se detuvo, se giró para mirar a Tutu. «Tú me has hecho ser así», dijo. «No», respondió Tutu, su voz firme. «Tú elegiste ser así». Lynn dio un brinco como si una luz la hubiera alcanzado y luego se fue. Cơn mưa rào bất ngờ thổi xuống, từ di vụt nghiêng người che cho Tử Tiêu. Áo sơ mi ướt sũng nhưng nụ cười của cả Tuy nếu mà chưa giống nhân vật thì bảo là gì? Gọi là nụ cười trên tấm sải nhẹ nhàng, vẫn tin rằng tình yêu này sẽ mọi sóng gió. Nhưng từ khe cửa tối tăm, một bóng người nằm lẽ quan sát, đôi mắt lạnh băng vô cảm,
như đang chờ đợi khoảng khắc này từ rất lâu. Hơi thở nặng nề vang lên trong không gian ẩm ướt, đối lập hoàn toàn với tiếng cười ngân sân. Âm nhạc siết chặt góc máy như này. Một chiếc điện thoại lóe sáng màn hình. Curiosa mitad en broma. Thời điểm sắp đến rồi. Chuẩn bị Mitad esperanza. El corazón sấm de rền vang át đi tiếng tim khán giả đang rùng rợn. Bóng tối dần nuốt chửng ánh hoàng hôn. El corazón de Ye latía con fuerza. Fuji vẫn vô tư che mưa tình yêu chẳng hề hay biết, nhưng người xem thì không thể tưởng điều đây có phải nào Sonrió levemente mientras su mano apretaba con firmeza el anillo en el bolsillo, aferrándose al valor que necesitaba. Hizo que Huyen se sentara a su lado.